Ir adelante. Hoy, como le digo, hoy tenemos la presencia de el desfile, de las marchas, del trabajo, de todo ha habido en este día, pero me parece que bien conviene, bien el que hablemos hoy y analicemos no solo lo inmediato, no solo las manifestaciones hoy, las presencias, la gente ha marchado y entrega un pliego petitorio y anuncia que tiene exigencias y demandas y que de no atenderlas habría un paro nacional que coincidiría con el tiempo del Mundial de Fútbol. Bueno, más allá de todos estos detalles, ¿qué ha pasado en estos años recientes? ¿Qué ha pasado en la evolución de las aspiraciones de los trabajadores a mejores condiciones de vida, la exigencia del capital, sobre todo los grandes capitales, de tener más ganancia? ¿Cómo ha avanzado en realidad el interés de los trabajadores mejor organizados? ¿Se han despojado de cacicazgos? ¿Cuál es la perspectiva de todo lo que hemos estado viendo y lo que viene en lo inmediato? Así es que por ello es que me da mucho gusto el poder platicar con nuestro compañero César académico, el doctor César Enrique Pineda, a quien saludo con gusto. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, a ti y a toda la audiencia, acalorada seguramente este 1 de mayo. Sí, así es, César. César, pues evidentemente cada año se dan protestas, exigencias de gremios laborales, siempre hay también la postura del gobierno en turno, en este caso los dos gobiernos de la 4T, el anterior y el actual, en las que se habla acerca de las mejoras, mejora la situación, el aumento al salario mínimo, mejores condiciones laborales. Hoy se está firmando ya algo relacionado con esta gradualización de la semana de 40 horas, pero en el fondo, ¿cómo se ha vivido en estos años recientes 4T este proceso, interés y defensa de intereses de los trabajadores e interés de los grandes capitales y defensa de sus intereses? César. Yo plantearía dos grandes formas de analizar lo que le sucede a la clase trabajadora. Y el primero, que no puede cambiar la 4T porque es un fenómeno mundial, es lo que yo diría es un proceso como de fractalización de la clase trabajadora, de la clase industrial. La desindustrialización de la mayoría de las economías ha significado una desindustrialización relativa, es decir, antes los trabajadores del sector industrial representaban al menos 1/3 de la clase trabajadora y hoy representan a lo mucho quizá 1/5 de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, la desindustrialización relativa, es decir, cada país depende menos sus economías y su Producto Interno Bruto de la industria, del sector industrial, pero también diría una sobreindustrialización absoluta, es decir, a nivel mundial. La tesis que defiende Aaron Benabab, de un académico alemán, es que hay siguiendo a Robert Brenner, otro académico, otro investigador, es que hay una sobrecapacidad industrial instalada en el mundo, que es lo que está provocando también que las economías no crezcan. Es decir, una capacidad industrial que se ha duplicado no solo por China, sino también por varios países europeos que alcanzaron a Estados Unidos, el advenimiento también de otras economías de los BRICS que compiten entre sí y de alguna manera destruyen también las capacidades para ofrecer los productos industriales. ¿Por qué menciono este elemento muy estructural y mundial? Porque los trabajadores industriales habían sido la base para acordar y obligar a los grandes capitales a otorgar derechos y otorgar una redistribución del salario. Si por supuesto pesan menos en la economía y por supuesto se reduce su impacto en las economías nacionales, se reduce la capacidad, por tanto, de incidir y obligar a las clases propietarias, a las empresas, a las grandes corporaciones para la redistribución, lo que explicaría, por supuesto, este retroceso en la redistribución de la riqueza. Y por el otro lado, diría que el otro elemento estructural que habría que analizar en relación ahí sí mucho más coyuntural o de los últimos tiempos en la 4T, es que el régimen de la alternancia, el régimen del PRIAN, no tocó en la transición a la democracia la demanda principal del movimiento obrero durante muchos años, que era autonomía sindical.
Todos entendemos que México vivió un régimen en realidad de excepción, donde los trabajadores habían sido subsumidos a través del partido oficial, del partido de Estado, y que, por decir así, la lucha principal de los obreros fue, pues, no solo democratización, sino autonomía del Estado. Lamentablemente el corporativismo no entró dentro del proceso de acuerdo entre las fuerzas políticas para la transición a la democracia, a diferencia de otras transiciones, hay que decir, de la española, de la brasileña, etcétera, donde sí hubo un pacto para abandonar el control de los sindicatos y permitir su libertad de asociación. Esta rémora del corporativismo y de la mano del Estado encima de los trabajadores, pues perdura hasta el día de hoy. Lo dejaron, digamos, ahí descomponiéndose al corporativismo, que hoy sigue funcionando, yo diría, como un muerto viviente, como un zombie, pero que llega hoy hasta la cuarta transformación. Varios de esos centrales zombies estuvieron hoy en la mañanera al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el proceso en el cual puede detonarse una capacidad de movilización y defensa de intereses obreros en ese marco tan amplio que mencionas, César, pero además en un México como el nuestro, en el cual de manera legítima puede haber la exigencia de que haya una mejor organización libre de los órganos sindicales y una mayor satisfacción de los intereses de los trabajadores, pero en medio de la presión de los grandes capitales, de la posibilidad de crear devaluaciones, salida de capitales, negativa de inversiones, con BlackRock como el gran portafolio de inversiones? ¿Cómo puede conciliarse la lucha por un cambio social profundo desde la óptica de los trabajadores en una realidad tan terrible, César? Yo creo que tiene varias vertientes. La primera es, en realidad, a pesar de este apoyo del corporativismo tradicional que tiene la 4T, también abrió la posibilidad de la democratización, por ejemplo, con la reforma a la ley laboral y también la posibilidad de que ratificaran a sus propios sindicatos y también el impulso del fin del outsourcing, es decir, dos políticas que podrían parecer pues simplemente un poco contradictorias, porque estas medidas que también ha tomado la 4T habrían la posibilidad de renovar o al menos democratizar o al menos impulsar un poco más el movimiento obrero independiente. Yo creo que en México se necesita un gran esfuerzo al interior del sindicalismo para la renovación, independientemente de que las condiciones efectivamente estructurales son muy malas para poder influir en las patronales, pero está claro que sí se puede influir en la patronal, pero se ha hecho a través del gobierno. Esto es muy importante. Si lo vemos, ha sido la 4T la que ha negociado el aumento salarial sin prácticamente movilización obrera, sin fuerza obrera en las calles y sin la demanda de aumento salarial, del aumento del salario mínimo, que debió ser, por supuesto, la primera demanda del movimiento obrero. Pero el movimiento obrero hoy se encuentra, pues sigue capturado bajo las estructuras antidemocráticas y debilitado y fragmentado ahí donde es independiente, como en la huelga de Tornel o varias expresiones independientes de los trabajadores que sí se lanzan a la huelga. Sí hay lucha obrera en México y en buena parte de América Latina, pero son expresiones aisladas y fragmentadas. Yo creo que tanto la opinión pública como las propias organizaciones militantes obreras tendrían que fortalecer esta vertiente autónoma para poder negociar condiciones mejores específicamente de salarios. Pero es muy significativo, insisto, que haya sido la 4T la que haya retomado la demanda del aumento al salario mínimo. Pero creo que por el otro lado, el enorme segmento hoy que ha crecido son los trabajadores del sector servicios. En las economías todas están terciarizadas y por tanto ahí es mucho más difícil la organización. Creo que el impulso, visibilización y acompañamiento de otros sectores que no son directamente los trabajadores, de las pequeñas expresiones, por ejemplo, de los trabajadores de plataforma, de los jornaleros, que son miles, pero están en condiciones de trabajo muy, muy digamos, deplorables y precarizadas en todo el norte del país, tendrían que visibilizarse más y acompañar y fortalecer la organización que implica, por ejemplo, de los jornaleros, tener verdaderas estructuras de representación. La 4T, por ejemplo, hoy está hablando del proceso de certificación
de los derechos o de que la producción, en el caso de los jornaleros, se certifique para que haya sido verificado, que no ha sido producido especialmente pues todo lo agrícola en condiciones de superexplotación. Pero estas son las verdaderas condiciones en las que se está realizando la producción agrícola en México y por las grandes también corporaciones y por condiciones incluso que a veces se llaman de trabajo forzado, y que creo que ahí hay dos tareas de la opinión pública, es decir, visibilizarlas, acompañarlas, fortalecerlas, solidarizarse, y al interior de ambas expresiones, de los trabajadores de los sectores de servicios o del sector primario, acompañar las luchas autónomas y la organización que en efecto se da en condiciones muy adversas. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchas expresiones de estos jornaleros, de los trabajadores de plataforma y también de obreros que aún así se han ido a la huelga. César, a diferencia de momentos históricos como el cardenismo, en el que se impulsó la organización de los trabajadores y de los campesinos y que fueron fuerzas sociales organizadas que pudieron sustentar, respaldar al gobierno del presidente Cárdenas en momentos críticos, pues la verdad es que hoy vivimos momentos muy especiales en los cuales persisten los mismos nombres y las mismas corrientes dominantes en los grandes órganos como la CTM, la CROC, la CROM, siguen ahí y siguen ahora cambiando nada más la bandera, ahora con la bandera de la 4T, pero siguen ahí las mismas prácticas o los mismos líderes menguados, menos fuertes. No hay un Fidel Velázquez, pero ahí siguen. Por otro lado, el sindicalismo independiente ha podido avanzar en parte por las cláusulas del Tratado de Libre Comercio que establece que debe haber condiciones de libertad sindical y que luego los propios sindicatos han impugnado, han recibido la autorización para nuevas elecciones y casi en todas han derrotado, han echado apabullantemente a los órganos charros caciquiles de CTM y demás. Ha habido un intento por crear una especie que dicen que es la 4T de la CTM de la 4T, con Pedro Aces, que está llena de elementos mafiosos, impresentables e indefendibles. Es necesario para el sostenimiento de los equilibrios de un proceso como 4T que no haya un sindicalismo independiente fuerte. Yo creo que lo que hoy sucedió incluso en el propio Zócalo es muy significativo, es decir, que se da la movilización de las bases trabajadoras al Zócalo, pero los líderes estaban en realidad en la mañanera. Esta decisión claramente de las direcciones políticas demasiado cerca del poder y demasiado lejos de las bases sociales, creo que representa en realidad la tendencia dominante en México. Creo que la mesa de diálogo de los sindicatos es indispensable con el gobierno, y cualquier diálogo que mejore las condiciones de los trabajadores creo que será positivo. Pero el problema es que este riesgo de que no sea un diálogo para la mejora de las condiciones laborales y del salario, sino para la subordinación al gobierno, pues evidentemente ya mencionabas tú las siglas que han sido históricamente estructuras más bien que frenan la movilización obrera, que cooptan la movilización obrera y que han frenado las demandas obreras. Entonces, en ese sentido, la alianza con este tipo de fuerzas además corrompidas como las de Pedro Aces, no habla bien de la política, digamos, hacia los trabajadores en términos de organización, autonomía, sindicalización y movilización de los trabajadores de la 4T. Entonces, en ese sentido, creo que se vive un momento muy difícil porque no solo esto, sino también el fracking y otros temas ponen, al parecer, esta dualidad donde si no estás con el gobierno de la 4T, entonces estás en contra o a favor de los intereses, por ejemplo, en este caso extranjeros, o en el caso del fracking por la soberanía energética, que creo que no podemos, no hay medias tintas ni tampoco otro tipo de posibilidades, pero creo que es indispensable tener un movimiento y organizaciones sindicales autónomas. Esto es parte de las sociedades democráticas, hay que decirlo, y que lo que heredó el PRIAN no fue una sociedad democrática, fue una sociedad que seguía controlada, claro, como tú mismo lo dijiste, pues venidos a menos, destartalados, como zombies, muertos vivientes, estructuras de control de los trabajadores, ¿no? Creo que aunque el movimiento sindical independiente sigue avanzando y sigue luchando, hoy una de sus expresiones es la CENTE, que a veces la gente confunde con el CENTE. El CENTE es esa estructura
la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha luchado durante 4 décadas y contra los gobiernos del PRIAN, es contra quien ha luchado, y que hoy sea quien más claramente reivindica derechos laborales, fin de la ley del ISSSTE, en fin, que tiene una agenda claramente laboral, aunque sea una coordinadora que representa más bien lo equivalente a un sindicato del Estado, de trabajadores del Estado. Creo que nos debería clarificar a todas las audiencias y a todos quienes no estamos en estas expresiones laborales de que hay un polo autónomo que se mantiene, y ese polo hasta hoy está representado por la CENTE. En ese sentido, creo que hay que entender sus demandas gremiales, pero también entender las múltiples luchas pequeñas que tú también has mencionado, en el sentido de cómo en pequeñas batallas han ido democratizando o expulsando a las viejas estructuras que abrió esta reforma y esta posibilidad de ratificar o no los contratos colectivos y la representación de los contratos colectivos. En ese sentido, creo que hay que acompañar esas luchas y pues apoyar, por supuesto, su autonomía y su independencia del Estado, y por supuesto la negociación cuando ésta rinde frutos para los derechos de los trabajadores. Bien, César, gracias por esta oportunidad de platicar en este 1 de mayo justamente sobre estos temas. Cierro solo preguntándote, durante mucho tiempo, durante largo tiempo, se consideró al trabajador, al proletariado y al trabajador en particular, como el motor de una revolución que pudiese cambiar las relaciones entre el capital y el trabajo. En eso se centraba la expectativa de los cambios revolucionarios. Las nuevas tecnologías, la tecnificación que viene ahora, el tecnofeudalismo y el nuevo rediseño mundial que se está impulsando por parte de Trump y sus equipos de trabajo, ¿crees que empujan a que cada vez vaya a ser más difícil que los trabajadores como tal, como con conciencia de clase, puedan ser un factor real, un motor de cambio revolucionario? Yo creo que la actualización efectivamente de pensar la fuerza del capital y su organización depende también incorporar el análisis de la inteligencia artificial, la automatización y los verdaderos efectos, porque pareciera hoy haya oleadas ya de desempleo y de expulsiones en grandes corporaciones internacionales alrededor de la inteligencia artificial, que parecería es el anuncio que se ha dicho también desde hace mucho tiempo, que es el fin del empleo como tal y por tanto la automatización absoluta del trabajo. Esto parece en realidad un poco lejano. Lo que ha hecho la automatización, no solo la inteligencia artificial, en realidad es empujar hacia la precarización del resto de los empleos, la sustitución de los empleos más caros y en todo caso la precarización y la baja de los salarios de otros empleos. Esto es una tendencia mundial y por tanto creo que tanto el movimiento obrero como otros sectores también precarizados tendrían que abonar en una agenda que, si no es revolucionaria por ahora, necesitaría establecer los vínculos entre todos los sectores de las clases trabajadoras, que hoy no solo son industriales, sino también lo que llaman empleo precarizado, que implica inestabilidad en el empleo, sí bajos salarios, pero sobre todo contratos temporales y imposibilidad de ascenso en el empleo, y por supuesto esta inestabilidad donde te pueden correr en cualquier momento o incluso donde no hay contrato. Entonces creo que la habilidad de un nuevo movimiento obrero implicaría reivindicar y articular las demandas de una renta básica universal, es decir, aproximándonos a que cada vez más las economías no van a sostener a través del salario una vida digna y que por tanto una demanda de renta básica universal al Estado debe soportar, por decir así, la riqueza social redistribuida a partir de una renta básica para cada trabajador y trabajadora. Incorporar y radicalizar, y esto está sucediendo ya, en realidad después de la pandemia hubo procesos incluso, por ejemplo, de formación de nuevos sindicatos frente a Amazon, que incluso también en Walmart, donde se habían prohibido. Los trabajadores incluso se ufanaban y se burlaban de su dueño, de Jeff Bezos, porque había viajado a la luna y decían, mientras usted viajó a la luna, nosotros organizamos un sindicato. Creo que hay un campo de oportunidad a nivel corporativo y siendo tan amplio el control de la economía por las multinacionales
más poderosas, de establecer y restablecer y reactivar lo que tradicionalmente y en el viejo argot se decía es lucha de clases. Y por último, creo que de los sectores excluidos hay avances muy importantes de autoorganización, autogestión y autonomía, que si lo vemos incorporado a los 3 elementos, renta básica universal, lucha de clases y autogestión y autonomía, son una plataforma de organización y lucha de esas clases que se consideraban en el pasado revolucionarias, pero que hoy podrían defender tanto el empleo, la vida digna y las condiciones laborales dentro y afuera de la fábrica y dentro y afuera en diálogo o en movilización frente al Estado y las grandes corporaciones. Creo que hay un campo de oportunidad y creo que ya se están moviendo las piezas en esta nueva era que efectivamente no es a favor de las clases trabajadoras, pero que siguen resistiendo, luchando, haciendo huelga y autoorganizándose en todo el mundo. César Enrique Pineda, muchas gracias por estar en este día justamente para hacer un análisis, como hemos dicho, un análisis como sociólogo, profesor e investigador que eres. Te agradecemos mucho, César, que hayas estado hoy con nosotros. Hasta pronto. Gracias, César. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.